¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. ¿Cómo es alguien que no provee para los suyos es peor que un incrédulo? En Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 1 al 16, el apóstol Pablo le da instrucciones pastorales a Timoteo sobre cómo nutrir y apoyar a diferentes grupos de personas en la iglesia. Como regla general, los cristianos deben tratar a los miembros del cuerpo de Cristo como lo haríamos con los miembros de nuestra propia familia. Versículos 1 al 3. Pero a las viudas se les debe dar una consideración especial. Como parte de las instrucciones de Pablo con respecto a las viudas, le dice a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dios llama a los creyentes a ser irreprensibles. Efesios capítulo 1 versículo 4, a brillar, como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Filipenses capítulo 2 versículo 15, Nueva Traducción Viviente. Una forma de hacerlo es cuidando a los miembros de nuestra familia, especialmente a los más necesitados y vulnerables. Pablo instruyó a Timoteo y a la iglesia a cuidar de las viudas indefensas. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3, Nueva Traducción Viviente. El apóstol enfatizó la responsabilidad de los creyentes de proveer para los suyos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6 versículo 10. Si una viuda tenía parientes que eran seguidores de Jesucristo y miembros de la iglesia, entonces la responsabilidad de su cuidado pasaba de la iglesia a la familia. Pablo esperaba que Timoteo, como líder de la iglesia, instruyera a las familias a apoyar y cuidar a sus padres ancianos. La persona que descuida una obligación tan importante, que no mantiene a su familia, es peor que un incrédulo, porque ha probado su falta de amor y falta de sinceridad en la fe. Es como aquellos en la iglesia que afirman conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Tito capítulo 1 versículo 16. La afirmación de Pablo en Primera de Timoteo 5 implica que incluso los incrédulos, aquellos que carecen de fe en Jesucristo y viven sin el Espíritu de Dios, tienen suficiente sentido común y compasión para cuidar y mantener a su hogar. A lo largo de la palabra de Dios, el Señor honra y defiende a las viudas y los huérfanos. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Salmo capítulo 68 versículo 5. Ver también Salmo capítulo 146 versículo 9. Proverbios capítulo 15 versículo 25. Desde la antigüedad, la Escritura ha exigido justicia, amor y apoyo para las viudas y los huérfanos. Deuteronomio capítulo 10 versículo 18, capítulo 27 versículo 19, Salmo capítulo 140 versículo 12. Dios espera que su pueblo brinde ayuda y protección a los necesitados. Éxodo capítulo 22 versículo 22, Deuteronomio capítulo 24 versículo 17. Por medio del profeta, el Señor exclamó: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1 versículo 17. Jesús mismo mostró compasión y profunda preocupación por las viudas. Lucas capítulo 7 versículos 11 y 12, capítulo 18 versículos 1 al 8, Marcos capítulo 12 versículos 38 al 44. Incluso mientras colgaba de la cruz, nuestro Señor confió a su madre viuda al cuidado de Juan. Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Los primeros creyentes continuaron con la enseñanza de las Escrituras y el ejemplo de Cristo, nombrando a 7 líderes, llenos de fe, para supervisar el cuidado de las viudas en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. Santiago definió con elocuencia: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago capítulo 1 versículo 27, Nueva Traducción Viviente. En la sociedad judía, los padres y los hijos tenían la obligación moral y legal de mantener a las hijas o madres viudas con su dote. De acuerdo con las leyes de dote, una viuda debía ser cuidada por la persona a cargo de su dote. Por lo tanto,
Una viuda con una familia no debería necesitar depender de la iglesia para su apoyo. Por esta razón, Pablo le dijo a Timoteo: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3, Nueva Versión Internacional. Veas también Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 5. En Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4, Pablo sugiere dos incentivos sólidos para que los cristianos cuiden de sus familiares viudos. Primero, así es como pagamos a nuestros padres y abuelos por atendernos cuando éramos jóvenes. Y, segundo, esto es algo que agrada a Dios, Nueva Traducción Viviente. En la estimación de Pablo, un cristiano que descuida esta expresión familiar básica de compasión y amor se hunde por debajo del nivel de los impíos, volviéndose peor que un incrédulo. En la época contemporánea, no es raro que los ancianos y los viudos se queden solos en los centros de atención, abandonados por sus familias. Sin embargo, en términos inequívocos, Pablo expresó el deber cristiano fundamental que tenemos de honrar a nuestros padres. Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3, y proveer para nuestros parientes ancianos. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.